Tres naciones en América Latina viven bajo la bota de dictaduras criminales y están en peligro México, Colombia y Bolivia, hoy gobernadas por capitostes arrogantes, populistas y autoritarios que se creen dueños de nuestras vidas. La izquierda iberoamericana, en sus versiones caducas y posmodernas, no ha sabido gobernar, pero ha sabido infiltrarse, ha ocupado el lenguaje, ha colonizado los medios, ha reducido la educación a un catecismo ideológico y ha hecho de la dependencia estatal un modelo de control emocional. Esa izquierda ha borrado el mérito en nombre de la igualdad, ha penalizado el éxito como si fuera delito y ha suplantado el deber cívico por el victimismo. Mientras tanto, el ciudadano medio, el que madruga, paga impuestos, crea, arriesga y mantiene en pie la economía, ha sido tratado como sospechoso. A él no se le premia, se le exprime, no se le escucha, se le reprende. Sin embargo, es en ese iberoamericano silencioso donde habita la solución, no en las promesas de charlatanes y cantamañanas, sino en la renovación de lo básico: libertad, esfuerzo, propiedad, ley y respeto. La solución no vendrá de las manos sucias de quienes han secuestrado las instituciones para utilizarlas como artefacto corrupto o ideológico. No vendrá de los apóstoles del intervencionismo ni de los planificadores de vidas ajenas que, con la insolencia de quien nunca ha creado una empresa ni pagado una nómina, se han atrevido a dictar desde el boletín oficial cómo debe vivir, pensar y ganar su sustento el ciudadano libre. Iberoamérica está en peligro, pero no está perdida. Lo que sufre nuestra región no es falta de recursos, ni de talento, ni de historia. Lo que sufre es una invasión de resignación, de mediocridad, de mentira institucionalizada. Nos dicen que esto no tiene arreglo, que estamos condenados al desgaste, al enfrentamiento, al clientelismo. Pero eso no es verdad. Lo que ocurre es que quienes viven del populismo autoritario no quieren que Iberoamérica despierte. Iberoamérica tiene solución, lo que no tiene es tiempo que perder. Cuando las élites fallan, los países se descomponen, y cuando los cuerdos callan, los necios gobiernan. Por eso el estatismo asfixiante, la colonización ideológica, el desprecio por el emprendedor, el castigo al que produce. La mayor locura no es soñar imposibles, sino aceptar resignados la mediocridad como destino. Los países no se salvan solo con buenas leyes, sino con ciudadanos que las entiendan, las respeten y las vivan para cumplir sus deberes y para hacer valer sus derechos. El primero de todos, la libertad. Hablando de la importancia suprema que tiene que los ciudadanos libres hagan valer sus derechos. Cuando Gustavo Petro llegó al poder en 2022, Colombia escuchó palabras de cambio y promesas de esperanza pintadas con brocha populista que hablaban de un nuevo país. 3 años después, Colombia está hundida en un populismo rancio, corrupto y autoritario. El 7 de junio pasado, se ejecutó una conspiración criminal para asesinar al candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Se sabe de amenazas a otros candidatos de oposición. La evidencia apunta a grupos políticos cercanos a la guerrilla y al narcotráfico. Con Petro, Colombia está retrocediendo a sus peores días de violencia, corrupción e incertidumbre. Y por si esto fuera poco, la producción de coca lleva 3 años alcanzando récords históricos. ¿Es casualidad? La llamada paz total de Petro ha fracasado y Colombia sigue siendo de los países más violentos de la región. El secuestro y las extorsiones son otra vez parte del diario vivir de los colombianos. Los grupos armados que antes estaban replegados han resurgido. El Clan del Golfo ya opera en 392 municipios y el ELN en 232. Ambos han expandido su influencia a zonas donde antes no actuaban, incluidas Bogotá y Barranquilla. En regiones como el Catatumbo, la violencia y el desplazamiento masivo recuerdan los peores años del conflicto. En lo económico,
Petro es el desastre anunciado. La economía, que en 2022 tuvo un crecimiento de 7.3%, está ahora por debajo del 2%. El Producto Interno Bruto per cápita bajó 0.5% en 2023, la peor caída desde 1999, exceptuando la pandemia. La desconfianza se instaló. La inversión extranjera cayó 15.2% en 2024 y en 2025 se registra la misma tendencia, pues los inversionistas temen la retórica populista y a un Estado que ve al empresario como enemigo. La Asociación Nacional de Industriales advirtió que esto recuerda a 2002, cuando las guerrillas y la incertidumbre alejaban el capital. En 2025, Petro empuja a Colombia hacia su peor versión. El desempleo promedio apenas bajó de los 2 dígitos, cerrando abril en 8.8%. Y los empleos que se crean, en su mayoría, son informales. Hoy, el 56.8% de los trabajadores está en la informalidad. Petro llevó el endeudamiento al 61.3% del Producto Interno Bruto en 2024 e intenta desmantelar la industria petrolera colombiana, lo que será un golpe letal a la balanza comercial y un paso directo hacia el abismo fiscal. Además de la seguridad y la economía, la democracia colombiana también está en peligro. Petro ataca al Congreso, la Fiscalía y la Corte. Como no logra los votos, busca atajos. Impulsa con necedad una consulta popular por decreto que el Senado ya rechazó en mayo. Petro pretende ahora una asamblea constituyente, un camino que ya vimos en Venezuela con Chávez, en Ecuador con Correa y en Bolivia con Evo Morales, donde el populismo autoritario destruyó las instituciones e hirió de muerte sus democracias en nombre del pueblo. Colombia está hoy a la deriva. Su economía está herida, la seguridad desbordada y la democracia en peligro. Las promesas populistas han cobrado un alto precio, pero aún hay tiempo. Aún se puede rectificar. Solo que, para lograrlo, Colombia debe despertar. El libro España tiene solución, escrito por Iván Espinosa de los Monteros, es considerado ya un manifiesto liberal clásico que, además de hacer un diagnóstico serio y valiente, inspira acción. Con un estilo claro, directo y sin anestesia, comparte experiencias personales, discursos y conocimiento económico, al mismo tiempo que denuncia la colonización institucional de la izquierda y del nacionalismo. Afirma que las instituciones están intervenidas, minando la credibilidad del sistema democrático. Denuncia también que se castiga el emprendimiento, critica la presión fiscal excesiva y el desprecio hacia quienes generan empleo. Además de señalar a la izquierda rancia por lo que son, denuncia la derrota intelectual y moral de la derecha y les reclama un relato sólido y atractivo. Por si fuera poco, propone una hoja de ruta para restaurar la independencia institucional, aligerar la burocracia, liberar a emprendedores y reducir impuestos para facilitar la creación de empleo. En su libro, Iván Espinosa de los Monteros habla de generar un nuevo relato cultural que recupere valores de mérito, esfuerzo, unidad nacional confiable y orgullo español. Apuesta por la innovación, especialmente en infraestructuras, energía y tecnología, como motor del futuro económico. En fin, España tiene solución es un llamado urgente a mayor implicación civil y empresarial, a la regeneración institucional, al liberalismo económico y la reconstrucción cultural desde una visión liberal con un estilo sincero, personal y centrado en la acción. Tengo el privilegio de presentarles a Iván Espinosa de los Monteros. Iván, qué gusto como siempre. Igualmente, Dionisio, gracias por tu programa. Gracias a ti. España tiene solución, un título optimista que ofrece esperanza. ¿Cuál es el problema de España? Bueno, España lleva anclado en un problema institucional muy grave desde, yo diría, más de 20 años y un problema económico también muy grave desde hace unos 17. El problema institucional es que tenemos unos presidentes, especialmente desde la izquierda,
que están acabando, minando la credibilidad de la democracia. Están atacando la esencia democrática, que es la separación de poderes, la credibilidad de las instituciones, el prestigio del gobierno y de sus órganos, y cada día, lamentablemente, nos levantamos con un escándalo nuevo que subraya la necesidad de regenerar democráticamente el país. Y la segunda parte, la económica, se centra en el hecho de que España lleva 17 años, casi 2 décadas, sin crecimiento económico, sin crecimiento de riqueza, si lo medimos por el PIB per cápita, es decir, la riqueza dividida por el número de habitantes, la riqueza personal. Estas dos causas son las que me llevan a pensar que tenemos un problema serio, pero también creo que tenemos una solución que no es fácil, pero que es factible. Claro. Para quienes venimos de América Latina y vemos lo que está sucediendo en España, se nos ocurre decir que venimos del futuro, lo cual no es nada agradable. ¿Cómo se rescata el rumbo de España? Lo primero, yo creo que es tomar conciencia de lo que ha pasado, y a eso dedico la primera mitad del libro. Es decir, recordar cómo un país que iba por un sendero de crecimiento, de mayor prosperidad, de posicionamiento en el mundo occidental, con una importancia creciente, cómo ese país es capaz casi de autoflagelarse, de casi suicidarse y caminar pues, por una senda de pobreza, de reducción de la riqueza en el conjunto del país y de reducción de la calidad democrática. Y la respuesta es que son los gobiernos de izquierdas los que hacen mucho daño y aquellos gobiernos de derechas que no regeneran cuando les toca gobernar. Luego, esto, que lamentablemente lo hemos visto en Hispanoamérica, en algunos países también, y hemos visto el caso de Chile, de Colombia, países que iban bien o iban por una cierta senda y han visto revertida esa tendencia. Efectivamente, Colombia, por ejemplo, es otro ejemplo que tenemos ahora, son países que vienen del futuro porque ya han pasado por un proceso similar y tenemos mucho que aprender de ellos. Afirmas a través del libro que asegurar nuestra libertad, independencia y soberanía en último extremo está en nuestras manos, pero que si esto no se logra, que es básicamente un reposicionamiento cultural que siente las bases de un crecimiento económico sólido, pues habrá problemas, ¿no? Esto quiere decir que la economía y la política son dos caras de la misma moneda. ¿Qué pasa si una no funciona? Claro, si la política no permite que la economía se desarrolle, pues entonces los dos se hunden, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora en España. Llevamos ya muchas décadas de infiltración cultural desde la izquierda, en la que se nos ha redirigido el pensamiento y se nos ha hecho creer que emprender es malo, trabajar es malo, ahorrar es malo, crecer es malo, generar riqueza es malo, generar empleo es malo, cuando es todo lo contrario. Somos un país, una sociedad, y eso se puede decir de muchos países hispanoamericanos, donde habría que, si no apoyar, por lo menos reconocer la labor de los que crean empleos, que crean riqueza, los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios, los comerciantes, los cuentapropistas, como dicen en Cuba, la gente que asume algunos riesgos y que genera riqueza, no solo para su familia, sino muchas veces a su alrededor, a sus clientes, a sus proveedores, a sus empleados. Estas personas merecen nuestro máximo reconocimiento, porque son las que generan la dinámica empresarial y económica que hace que un país se enriquezca. Y gracias a gente así, durante muchas generaciones, nuestros países han prosperado. Si hoy tomamos la decisión política de atacarles, de hacerles la vida casi imposible, de acusarles de todo tipo de tropelías, de estar constantemente presionando con inspecciones, con impuestos, con cotizaciones sociales cada vez más elevadas, con dificultades, con barreras al comercio, vamos a acabar con la gallina de huevos de oro, que es la actividad económica de un país como España o de cualquier otro país de Hispanoamérica. Iván, haces un diagnóstico crítico sobre la derrota intelectual y moral de la derecha y les reclamas un relato sólido y más atractivo. Comparte un poco más de esto con nosotros. Yo sostengo que durante la Guerra Fría, entre el año 45 y la caída del muro de Berlín en el año 89, hubo no solo una competencia entre ambos lados desde el punto de vista político, sino también se nos decía que estábamos en un modelo competitivo económico, que la izquierda o el marxismo, los países comunistas, pues competían con nosotros políticamente, económicamente, hasta deportivamente. Cuando cae el muro militarmente, ¿no? Cuando cae el muro de Berlín vemos que es todo falso. Económicamente eran un desastre, deportivamente eran un fraude, militarmente no había nada detrás, socialmente era un desastre y era unos países llenos de miseria, de ruina y de pobreza. Cuando cae el muro de Berlín, aquella noche de forma inesperada, miles de jóvenes corren, pero todos corren en la misma dirección. Nadie corre a abrazar el comunismo, igual que nadie se juega la vida para salir en una balsa de Miami e intentar llegar a Cuba, es siempre al revés.
No porque Cuba sea menos bonito, es mucho más bonito que Miami, pero Cuba es un país comunista que la gente quiere escapar, aún arriesgando la vida, y llegar a la costa americana. Cuando cae el muro de Berlín, como digo, queda en evidencia la superioridad de un modelo, el modelo democrático, liberal, de economía de mercado, frente al modelo intervencionista, comunista de la izquierda. Pero ahí la derecha, o lo que no es la izquierda, ya decide que ha ganado la batalla cultural. Fukuyama lo llama el fin de la historia, ya se acabó, está claro. Y renuncia a seguir explicando, renuncia a seguir comunicando por qué sus virtudes son mayores que las del otro sistema. Sin embargo, la izquierda, aun partiendo de una situación de derrota en los años 90, es capaz de reconstruirse, a asumir banderas que nunca fueron suyas y con nuevos formatos, nuevas palabras, nuevos marcos mentales, vuelve y al final de la década de los 90 empieza a recuperar posiciones en todo Occidente. ¿Qué significa hoy vertebrar España en un contexto de desafección institucional, polarización política y nacionalismos territoriales crecientes? España tiene, entre otros problemas, el problema de los separatismos regionales, especialmente en Cataluña, en País Vasco, pero de alguna manera también en Galicia, o en Valencia, o en Baleares, o en Navarra, en distintas zonas donde se ha renunciado a explicar nuestra historia común, nuestra geografía común. Los niños en los colegios de aquellas regiones pues aprenden los accidentes geográficos de su región, sus montañas, sus ríos, pero no del conjunto del país, no conocen o no conocen como deberían otras ciudades, otras comunidades. Pues un niño catalán no conoce la riqueza de Granada, o no conoce la Alhambra, o no tanto como debería. Y un niño granadino pues probablemente no conozca con suficiente detalle la importancia de Galicia, o de la Plaza del Obradoiro, o de la Catedral de Santiago. Bueno, pues aquello que no se conoce no se puede querer. Esto, por cierto, es común también entre España e Hispanoamérica. Nos hemos alejado de una manera que no reconocemos ya nuestra historia común, nuestras raíces comunes, no solo nuestra lengua, sino nuestra cultura, todo aquello que nos es común. Y yo lo que propongo en el libro es un ejercicio difícil, porque llevan cierto tiempo, de recuperar los afectos entre españoles y recuperar los afectos entre España e Hispanoamérica, porque hay tanto en común, mucho más de lo que nos separa. Hay mucho más en común que cosas que nos separan, y ahí en el afecto y en el conocimiento está la base del entendimiento y del crecimiento. Denuncias también en el libro asedio al Poder Judicial desde el Ejecutivo. ¿Cuáles son, a tu juicio, los ejemplos más graves de esta injerencia y qué consecuencias institucionales se están viendo ya? Bueno, en este momento tenemos un gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, asediado en todos los frentes: mediático, justicia, investigaciones de la Guardia Civil, que es una de nuestras instituciones más queridas, pero el gobierno o el presidente Pedro Sánchez lo que intenta es capitalizar y utilizar todos aquellos recursos que se pueden volver contra él. ¿Cómo lo hace? Pues, por ejemplo, nombrando al fiscal general del Estado desde su gobierno. ¿Y quién nombra? Pues nombra primero a una exministra de Justicia de él y después a una persona de su máxima confianza, por cierto, hoy imputado en la justicia ordinaria. Que un fiscal general del Estado resulte que se le imputa un delito, se le va a investigar por ese delito, se le va a juzgar por ese delito y se mantenga en el poder y no renuncie, pues es muy grave, ¿no? Y a su vez pues va intentando controlar todos los resortes del Estado. El ámbito, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, que aunque no es estrictamente parte del sistema judicial, es un órgano que pone su sello de calidad, de aprobación de las medidas que toma o deja de tomar el gobierno. Cuando en el partido en el que yo estaba conseguimos 3 veces sentencias del Tribunal Constitucional que decían que lo que hacía el gobierno estaba alejado de la Constitución, que era inconstitucional, su reacción no fue cambiar las leyes, sino cambiar los miembros del Tribunal Constitucional. Bueno, este es el tipo de cosas que nos separan de una senda de respeto, de separación de poderes, de respeto a las instituciones y, como digo, de la senda constitucional. Lo que vive España no es muy distinto a lo que lleva viviendo América Latina desde hace demasiado tiempo ya. Si ustedes no logran detener esta locura populista y autoritaria, ¿qué le espera a América Latina? Yo creo que el péndulo está cambiando ya hacia el otro lado. Yo creo que sí vamos a conseguir detener y revertir, porque no es importante solo detener esta deriva, sino cambiarla en el sentido contrario, que el nuevo gobierno que entre no se contente con haber expulsado al anterior, sino que revierta, que haga todo lo que ha hecho el gobierno anterior al revés, para asegurarse de que nunca más pueda pasar esto. En Hispanoamérica estamos viendo ejemplos realmente esperanzadores de cómo se puede revertir
el sistema político, pero también el sistema económico. El caso de Argentina y Milei es paradigmático, pero hay otros muchos. Y yo creo que tanto España como Hispanoamérica tienen un futuro muy brillante por delante si todos nos ponemos a ello. Sí, bueno, esto confirma, hiciste un esfuerzo importante por llenar tu libro de optimismo y esperanza, al mismo tiempo que planteas el diagnóstico difícil y retador que tiene España y América Latina, ¿no? Propones soluciones concretas y políticas públicas que dan resultados. ¿Por qué son importantes el optimismo y la esperanza como la acción y el compromiso? Bueno, yo creo que hay que fijar metas aspiracionales, pero realistas, factibles, ¿no? Metas a las que podamos, como nación, aspirar en nuestro conjunto. España ha superado problemas mucho más graves de los que estamos viviendo ahora y quiero insistir, sobre todo para nuestra audiencia internacional, que España sigue siendo un gran país, que España sigue siendo un país que merece ser destino de inversión, de visita, de turismo, de comercio. Nuestros productos y servicios siguen siendo de primera calidad, pase lo que pase en el mundo de la política. Pero es verdad que si nos fijamos metas un poco más elevadas, probablemente alcanzaremos mejores objetivos, ¿no? Sí. Kennedy estableció en un discurso en una universidad que el hombre iba a llegar a la Luna, cuando no tenía ni por asomo los medios tecnológicos para conseguirlo. No estaba Estados Unidos preparado para hacerlo. Pero por el mero hecho de anunciar que iba a llegar a la Luna, ya puso en marcha una serie de mecanismos y el país entero empezó a creer en una posibilidad que en ese momento no existía, pero que con el tiempo se fue desarrollando y el gran éxito culmina con la llegada del hombre a la Luna, como había anunciado años antes el presidente Kennedy. Eso se llamó el moonshot, el disparo a la Luna, que era algo por encima de las posibilidades de ese momento, pero que establecía un estándar, un nivel, una aspiración a la que todo un país se puso a perseguir. España, como muchos países de Hispanoamérica, tiene que proponerse metas elevadas, pero alcanzables. Y una de las metas que España debería proponerse es volver a ser un país del top 10 del mundo, y creo que es una meta alcanzable si nos ponemos a trabajar en ello. Tu libro, Iván, es un éxito ya. ¿Cuál es el siguiente paso de Iván Espinosa de los Monteros? Pues en septiembre voy a lanzar un centro de pensamiento, un think tank, donde quiero invitar a miembros destacados, gente competente de la sociedad civil, gente que probablemente no se quiere meter en política, pero sí tiene ideas muy buenas y una experiencia sólida para proponer cambios, reformas, que se puedan poner en práctica desde un gobierno que sea, como digo, un poco ambicioso y que tenga aspiraciones, y desde el think tank ir proponiendo soluciones concretas, acompañando yo a gente experta en cada materia. Pues estaremos muy pendientes. Yo, para terminar, Iván, sin duda alguna recomiendo este libro, debe ser obligatorio para todos los hispanoamericanos y estoy seguro que se empezará a traducir a algunos otros idiomas, porque es un libro obligatorio para entender los tiempos que estamos viviendo, tener más claridad en el diagnóstico que se nos ha formado enfrente, pero sobre todo en las soluciones y en el optimismo y la esperanza que se debe tener para vencer todos estos enemigos formidables que estamos enfrentando. Iván, como siempre, un privilegio, muchas gracias. Muchísimas gracias, Denise. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.